Entonces, la presión en el punto A, en este punto A que nosotros tenemos aquí, va a ser igual a la densidad del líquido, al peso específico del líquido por la altura. ¿Listo? Entonces, la presión en A va a ser, la presión hidrostática en A va a ser igual al peso específico del líquido, o sea, el líquido lo contiene, y la profundidad o altura a la que está sumergido este líquido, ¿no? Entonces pueden anotarse esa formulita. Ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos en el tema lo que es la presión hidrostática, para que nosotros comprendamos de dónde sale toda esa ecuación. Vamos a considerar que tenemos un recipiente, una especie, un cubo, y tenemos una... tenemos este cuerpo que está aquí, ¿no? Que tiene esta forma de un paralelepípedo, y este tiene un peso, obviamente tiene un peso, y tiene dos fuerzas, ¿no? Una fuerza que sería F1, que viene en este sentido, y otra fuerza F2, ¿no? Que vienen en forma perpendicular, una hacia arriba y otra hacia abajo. Este diferencial de Z va a ser el espesor, digamos, que va a tener esta forma de Z, porque esto puede crecer hasta abajo, ¿no? Esto puede crecer dependiendo del espesor de este cuerpo. Y obviamente va a tener una dimensión de X y otro diferencial de Y. O sea, va a tener dx, dy por dz. Esas son las medidas de este paralelepípedo. Nosotros proyectamos, vamos a tener una sombra aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la altura? Va a ser Z, como hay un diferencial de Z, va a haber un Z2 de altura y va a haber un Z1. Entonces, el diferencial de Z va a ser Z2 menos Z1, ¿no? Ahora, si nosotros aquí queremos hacer este análisis de esta figura que tenemos ahí, consideramos una porción de flujo de forma prismática. A la altura Z1, la presión es P. Entonces, al tener una altura Z1, tenemos una presión de P. A la altura Z2, que es igual a Z1 más el diferencial de dz, Z1 más diferencial, la presión es la presión más el diferencial de presión que se va a generar a medida que esto crece. ¿Listo? Entonces, para que exista un equilibrio estático, necesariamente la fuerza en X y Y tiene que ser igual a 0, pero hemos dicho que la fuerza en X no aplica y solamente tenemos la fuerza en Y. Entonces, la fuerza en Y va a ser F1, que viene, digamos, hacia arriba, que sería una especie de empuje. Tenemos F2, y el diferencial del peso. ¿Por qué el diferencial del peso? Porque esto va a ser, como esto aumenta, digamos, pequeñas proporciones, entonces este peso también va a tener diferentes proporciones a medida que se va haciendo más grande el diferencial de Z, ¿no? Entonces, si este es más grande, obviamente al tener un diferencial de Z, que es la altura de este cuerpo, obviamente va a tener un determinado peso, ¿no? Sería el diferencial del peso igual a 0. Esta F1, ¿a qué es igual? Es igual a presión por... se está diciendo por la área, que es la misma área, ¿no? Y la F2 sería ¿cuál?
F2 sería el diferencial de presión, esta presión, más la presión, por la misma área que viene aquí abajo. ¿Ok? Menos, si yo tengo diferencial de peso, obviamente voy a tener un diferencial de masa. Entonces, diferencial de masa por la gravedad igual a 0. Luego aquí nosotros podemos este diferencial de masa expresarlo. Entonces, este diferencial de masa, en este caso, va a ser, digamos, este diferencial de volumen, de masa, mejor dicho. La masa va a ser igual a la diferencial de volumen por la densidad. Acuérdense la ecuación de densidad. ¿No? Entonces, este diferencial de masa es igual al diferencial de volumen por la densidad igual a 0. Hacemos operaciones y vemos que la densidad por la gravedad, ¿a qué es igual? Es igual al peso específico y tenemos este peso específico. Hacemos operaciones, digamos, diferenciar presión por la área va a ser menos presión por aire, menos por menos da, menos por más da menos, o sea, diferencial de presión por área, ahora, este de volumen, el diferencial de volumen va a ser el área por el espesor, ¿no? Esta área por el espesor, o sea, sería área por el diferencial de Z por el peso específico. Y nosotros, aquí agarramos, ¿qué vamos a simplificar? Esto de acá se van, estos dos se van, esto con este. Luego podemos, esto lo pasamos al otro término, el área, y me va a quedar que el diferencial de presión es igual a menos el peso específico por el diferencial de Z. Entonces, ¿qué significa esto? Como el peso específico es una constante, a medida que este dz vaya creciendo, obviamente esa presión va a ir aumentando, ¿no? A medida que esto vaya, este dc, entonces esta presión va a aumentar. O sea, esa presión va a ser directamente proporcional a la variación de la altura esa por el peso específico, ¿no? O sea, a medida que crece dz, obviamente va a crecer la presión. Y este peso específico, obviamente, es del líquido, ¿no? El líquido que... Equilibrar con esto de acá. Fíjense, ¿no? Esta es la misma fórmula que tenemos aquí, ¿no? Ahora, si nosotros agarramos este diferencial de presión igual a menos y por diferencial de z, le sacamos las integrales, ¿no? Hacemos la función de integral, entonces la integral va a ser de P1 a P2, y aquí va a ser de Z1. Entonces, resolviendo esta ecuación, fíjense, resolviendo esta ecuación, va a ser P2 menos P1, P2 menos P1, menos el peso específico, que es esto, densidad por gravedad, y Z2 menos Z1. Eso sería la solución ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos P2 menos P1, va a ser igual esto. Esta 1 dijimos que es la altura, ¿no? Esta altura que tenemos aquí, esa altura. En todo caso, si aquí tenemos un Z2 menos un Z1, vamos a tener que eso va a ser la altura a la cual nosotros tenemos que medir la presión en este punto. En el punto 1
y en el punto 2, generalizando, digamos, ¿no? Entonces, este Z2 menos Z1 va a ser la altura. Y entonces quería, ¿no? Este presión 1 lo multiplicamos por menos 1 y vamos a ver que la presión 1 es igual a la presión 2 más el peso específico por la altura. Entonces, cuando esta presión 2 que tenemos acá, está sobre el nivel, en este nivel del agua, vamos a ver que esa presión 2 va a ser la presión atmosférica, digamos, ¿no? Va a ser la presión atmosférica. Esta presión 2, si está a este nivel, va a ser igual a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, podemos decir que la presión de 1 es igual a la presión atmosférica más el peso específico por la altura a lo que está sumergido un determinado cuerpo. ¿No? Entonces, cuando el punto 2 está en la superficie libre, se tiene que P2 es igual a la presión atmosférica. P1 va a ser igual a la presión. Entonces, esta sería la ecuación donde nosotros vamos a aclarar lo siguiente, que esta P es lo que nosotros vamos a conocer como presión absoluta, y esta P sub 0, obviamente, la presión atmosférica, y esta de aquí, P es específico por altura, es la presión manométrica. ¿Ok? La presión absoluta es igual a la presión atmosférica manométrica. ¿Listo? Si nosotros consideramos que la presión, digamos, manométrica, y estamos trabajando, consideramos para ambos casos que trabajamos en la superficie, entonces la presión atmosférica la podemos anular, digamos, ¿no? Entonces, nuestra presión va a ser igual a presión por el peso específico por la... Consideramos en el RAS, digamos, y decimos, podemos decir que esta presión atmosférica va a ser 0, digamos, si utilizamos como ese punto de referencia, ¿no? Y podemos calcular esta presión manométrica simplemente, cuando la presión atmosférica consideramos que es 0, ¿no? Entonces aquí tenemos la presión manométrica. Entonces esta que tenemos aquí sería igual a la presión manométrica. Se caracteriza por actuar en todas direcciones y por ser perpendicular a la superficie del cuerpo sumergido. O sea, siempre va a ser perpendicular. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Ingeniero, buenas noches. A ver. ¿A qué se refiere con presión manométrica? Generalmente la presión manométrica es la que nosotros logramos medir, digamos, ¿no? Y la que logramos medir cuando un cuerpo, digamos, está a esta altura. ¿Listo? O, digamos, a una cierta... lo más correcto sería a una cierta profundidad. Y esa profundidad, obviamente, va a ser la presión manométrica, va a ser lo que el fluido está ejerciendo sobre un determinado punto de un recipiente, ¿no? Y eso va a depender, obviamente, de este peso específico. Recuerde que este peso específico está en la densidad y la gravedad, y es una constante, ¿no? Entonces, por ejemplo,
en esta presión manométrica, ¿cómo lo sentimos? Si usted, por ejemplo, comienza a bucear a cierta profundidad, va a sentir, digamos, que el peso del agua, digamos, ¿no? Como decimos, ¿no? Y va usted solamente a sumergirte hasta cierta cantidad, porque después ya la presión es demasiado fuerte y puede dañar, ¿no? O sea, puede, en otras palabras, aplastarlo. Eso es la presión manométrica, ¿no? Que está en función a la profundidad a lo que está un cuerpo sumergido. Es por eso que en el tema lo que es los submarinos, por ejemplo, los submarinos pueden viajar hasta cierta profundidad. Y si van más allá de lo que técnicamente pueden aguantar, eso darse, digamos, ¿no? Es por eso que, no sé si usted ha visto algunas películas de submarinos, cuando quieren hundirlo, le lanzan cargas de profundidad. Y esas cargas de profundidad a cierta altura revientan. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van bajando, van bajando, van bajando, van bajando, donde ya esa carga de profundidad no le alcance, pero esas cargas de profundidad están diseñadas de tal forma de que van a explotar a una cierta profundidad y que más de eso, el submarino, si sigue escondiéndose, sigue bajando, puede colapsar, digamos, ¿no? Puede colapsar. Entonces, esa presión que aguanta ese cuerpo es la presión manométrica. ¿Y cómo vamos a medirlo? Midiendo la profundidad. ¿Ok? Ya, gracias, Inge. Bien. A ver, vamos a ir para que no se vea, a la Ariana Velázquez Flores, ¿está presente? Ariana Velázquez. Sí, ingeniero. A ver, léame esta parte que dice escala y medidores de presión. La presión se puede expresar mediante cualquier base arbitrariamente, siendo más usada cero absoluto y presión atmosférica local. ¿Eso más o sigo, ingeniero? Siga. La atmósfera estándar es la presión mediante el nivel del mar. La presión atmosférica local se mide mediante la barómetro o mercurio. La presión barométrica es varía con el lugar, es decir, con elevación con la condición del tiempo. Si el punto a medir se encuentra por debajo de la presión atmosférica local, se utiliza el nivel de referencia manométrico. La expresión será negativa de la solución o del vacío. La presión absoluta se expresa como una diferencia de expresión entre su valor real y el vacío completo. Y la presión atmosférica se expresa como una diferencia entre su valor real y su presión atmosférica local. Bien, a ver, nuevamente, la presión se puede expresar mediante cualquier base arbitraria, haciendo la más usada el cero absoluto y la presión atmosférica local, ¿no? La atmósfera estándar es la presión medida al nivel del mar, o sea, la presión de la atmósfera al nivel del mar. La atmosférica local se mide mediante un barómetro de mercurio, ¿no? O sea, la presión que nosotros estamos de la atmósfera lo podemos medir a través de un barómetro. La presión barométrica varía con el lugar, es decir, con la elevación y las condiciones del tiempo. Entonces, no es lo mismo la presión en la playa que la presión, digamos, en La Paz, digamos, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Y esa es la presión barométrica. Si el punto a medir se encuentra por debajo de la presión atmosférica,
local utilizamos el nivel de referencia manométrica. La presión será negativo de succión o de vacío. ¿Listo? Cuando esa presión manométrica está por debajo de la presión atmosférica. La presión absoluta se expresa como una diferencia de presión entre su valor real y su vacío completo. Y la presión manométrica se expresa como una diferencia entre su valor real y su presión atmosférica local. Entonces, más o menos ese es el gráfico lo que interpreta lo que estamos haciendo lectura, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta de acá, nosotros la medimos a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica. Pero tenemos una presión, digamos, absoluta, que está en este punto, ¿no? Tenemos esta presión absoluta que tenemos aquí, digamos, ¿no? Que obviamente va a ser mayor que la presión atmosférica, porque aquí nosotros vamos a tener una presión, esta presión manométrica que tenemos acá. Entonces, generalmente esta lectura se hace local con el barómetro, ¿no? El barómetro, y aquí le tenemos que sumar a este nivel de referencia la presión manométrica, y aquí le sumamos la presión barométrica. Si es que nosotros tenemos una especie de vacío, de succión negativa, entonces aquí tendríamos la presión absoluta en este punto, y tendríamos que adicionarle esta de acá, esta diferencia de presión, que es la presión manométrica, ¿no? Esta es la presión atmosférica local, digamos, ¿no? Donde estamos viviendo, que esta sería la presión atmosférica estándar, la que nosotros conocemos, por ejemplo, ¿no? Esta de aquí, la que nosotros conocemos. Y esta es la que nosotros podemos medir de acuerdo a la altura de donde estamos viviendo. Entonces, esa medición, ¿cómo la hago? Con la lectura del barómetro, esta presión local con el barómetro, ¿no? ¿Ok? Entonces, a esto nosotros podemos, obviamente, subir más arriba de esto, ¿no? Más arriba, ¿no? Más arriba. Y obviamente ya vamos a tener otra presión, tenemos que adicionarle cuando ya queremos calcular en este punto, ¿no? Bien. ¿Cómo medimos la presión? Digamos, antes tenemos que hacer una aclaración conceptual, digamos, se llama presión absoluta la presión a esta expresión, agrábense, igual a la presión atmosférica más el peso específico por la altura. Y se llama presión manométrica a la diferencia de presión, a este de acá, ¿no? Fíjense, esta presión manométrica es la diferencia de presión entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Aquí está el cuadrito bien, ¿no? Fíjense, la presión manométrica sería la presión absoluta, esta aquí, la presión absoluta, menos la presión manométrica, ¿no? Entonces sería presión absoluta menos la presión atmosférica, esto lo conozco como presión manométrica, ¿ok? Entonces, el manómetro mide la presión absoluta y también la manométrica, ¿no? El manómetro mide la presión absoluta y también la presión manométrica. Y esta es una forma de medir la presión. Si un tubo si esto es cerrado, mide la presión manométrica. ¿Listo? Si esto es cerrado, mide la presión manométrica, y si esto es abierto, mide la presión absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque aquí está abierto, entonces aquí va a haber una presión
una presión atmosférica, fíjense, ¿no? Aquí, está abierto, una presión atmosférica. Entonces la presión va a ser igual a la presión atmosférica más la manométrica, ¿no? Ahora, esto de acá es la presión manométrica. Generalmente, si el sistema está cerrado, mide la presión manométrica, dando la presión de la atmósfera, porque está cerrado. ¿Listo? Pero ¿qué presión es la que está provocando esta diferencia de altura? La presión de este gas que tenemos aquí, ¿no? Este gas obviamente está ejerciendo una presión. ¿Listo? Una presión. ¿Ok? Y este líquido lo va a empujar y va a haber una cierta altura. Obviamente que aquí ¿listo? La presión atmosférica, nuevamente, creo que lo estamos repitiendo varias veces, se mide con el barómetro, ¿no? La presión atmosférica se mide con el barómetro. Un manómetro de tubo cerrado es el que tenemos un manómetro, ¿no? Cerrado. Bien, sigamos. Hay diferentes tipos de barómetros, ¿no? Entonces, el barómetro mide la presión atmosférica. Tenemos un barómetro de mercurio, que es el que hemos visto ¿no? Este barómetro es un dispositivo que nos permite medir la presión atmosférica local, ¿no? Es el experimento de Torricelli. Ya lo hemos visto, ¿no? Donde aquí hay estos que están con azul son y hacen que suba el líquido, en este caso sería este mercurio, 760 milímetros de mercurio. Y esa presión va a ser igual al peso específico del mercurio por la altura. Entonces sería la presión atmosférica, ¿no? Bien. Dentro de lo que los manómetros, la presión son los que miden presiones relativas con respecto a un origen arbitrario que realmente es la relación atmosférica, P, ¿no? Utiliza la relación que existe entre un cambio de presión o un cambio de elevación de un fluido estático. Por ejemplo, nosotros tenemos este es abierto, ¿no? Tenemos este gas que está ejerciendo una presión. Entonces, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en que se ejerce el punto 2 porque está en equilibrio. Al fluido que está dentro se llama fluido manométrico. Entonces, este gas va a ejercer una presión, ¿no? Y hace que este líquido suba, digamos, ¿no? Suba.
Pero va a subir hasta cierto nivel, ¿por qué? Porque aquí hay una presión atmosférica. Entonces, si yo calculo la presión de este gas menos la presión atmosférica, ¿y a qué dijimos que era eso? Esa era la presión manométrica, ¿no? Sería P menos presión atmosférica. Entonces sería simplemente el peso específico por la altura. Fíjense, ¿no? El peso específico por la altura. ¿Cuál es la altura? Sería esta altura H, ¿no? ¿Cuál sería el peso específico? En este caso puede ser mercurio, digamos, ¿no? De esa forma yo puedo calcular la presión en 1 o en 2. Entonces, esta presión 2 va a ser igual a la presión 1. ¿Ok? Después tenemos estos que son esto es en forma general, ¿no? Ahora tenemos estos que son los manómetros en U, que es la misma que tenemos, pero ya tienen su nombre. Tienen su nombre, ¿no? Estos que obviamente tienen forma de U, y para medir la presión simplemente multiplicar el peso por, ¿no? Ese es el tipo de manómetro más simple, donde U es dado a la presión que va a medirse, en este caso esta presión de este gas que está aquí, y el otro extremo abierto a la atmósfera. Se deja abierto a la atmósfera. Entonces aquí va a haber una presión y una presión atmosférica. Entonces, presión, la diferencia de presión P menos P0 va a ser ¿Y ahora qué pasó? Lo votaron, el ingeniero.
¿Y qué fue? Jóvenes, me salí, creo, ¿no? ¿Se cortó? Sí, Se ingeniero, cortó. se cortó. Sí, ¿no? se salió. Se salió, ingeniero. A ver, un ratito, voy a revisar esto. Ahora tuvimos reunión del Consejo Facultativo y varias veces nos sacó. Parece que hay fluctuación al internet. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Creo que estaba hablando unos 10 minutos y... Manómetro en U estábamos. El manómetro en U, ¿no? ¿Ese? Sí. Sí. Ya. Ahora tenemos este manómetro diferencial. Uy, ¿cómo no? Listo. En este manómetro diferencial son manómetros cuya finalidad es determinar la diferencia de presión entre dos fluidos para establecer la diferencia de presión que existe entre A y B. ¿Qué me dice este criterio de que el fluido, ¿no? Tengo un fluido que sería A, en este caso un gas, que sería A,
y este que está con celeste sería un fluido, otro fluido que sería el mercurio, por decir, que tiene un peso específico 2, y este otro B que tiene otro peso específico 3. Entonces son el fluido que está en B, en A son diferentes, más el líquido, este líquido para medir la presión. Entonces, nosotros tenemos que tener la siguiente consideración, que tanto la presión en este punto digamos, la presión en 3 va a ser igual a la presión en 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la presión, digamos, tengo que hallar la presión en 2 y la presión en 3. O sea, todas las alturas más las presiones de los líquidos tengo que considerarlas. Igual que en este 3. Tengo que considerar esa presión. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la presión en 3. ¿A qué es igual la presión en 3? Es igual a la presión que ejerce este gas en este punto, que sería la presión B, más esta altura que yo tengo acá, H3 por el peso específico de este gas, sería H3 por el peso específico del líquido, del fluido 3, más este pedazo que yo tengo acá, H2, sería H2 por el peso específico de este fluido, que sería 2. Ahora, voy a medir la presión en 2. ¿A qué va a ser igual la presión en 2? Va a ser igual a la presión que es este fluido A, ¿no? Más el peso específico 1 por la altura 1. Entonces, el peso específico de este líquido que tengo acá, por la altura. Ahora, yo sé que presión 2 es igual a presión 3. Entonces, igualo esas presiones, ¿no? Entonces, voy a igualar estas dos ecuaciones. Esta presión 3 la copio enterita aquí y la igualo con la presión 2, que es esta de aquí. Luego hago operaciones. Quiero hallar la diferencia de presión. Entonces, sería P sub A menos P sub B. O sea, este lo mando acá. Y este de acá, obviamente, va a pasar esto, sería P sub A menos, este P sub B pasa a este otro, ¿no? Va a pasar a este lado. Entonces sería a peso específico por la altura 3 que tengo acá, más este peso específico por H2, por el peso específico 2 que tengo acá, menos, esto lo traspaso al otro lado, el peso específico 1 por H1. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer esto digamos, vamos a suponer que soy ya un tigre para resolver el problema, ¿no? ¿Cómo puedo llegar? Este de acá, P sub B, lo puedo poner acá, así que un ratito, lo puedo sumar aquí. P sub B. Listo, lo puedo poner aquí un rato. P sub B. Entonces, P sub A va a ser igual a todo esto, más P sub B. ¿Cómo lo voy a hallar? Fíjense, si yo estoy partiendo de acá, y cuando voy bajando, fíjense, cuando voy bajando de aquí hasta aquí, bajo. En ese caso va a ser negativo. Si parto de A, ojo, si parto de A, ¿cuál sería? Menos, aquí está, menos, estoy bajando, menos, estoy bajando del punto 1 al punto 2, menos el peso específico por H1, Ahora me salto a este punto y ahora voy a subir hacia arriba. Cuando subo hacia arriba, voy sumando. En este caso sería el peso específico 3 por la altura, mejor dicho, en esta parte, el peso específico 2 por la altura
2, ¿no? Y luego le voy a sumar este espacio acá. Peso específico 3 por la altura 3 de este acá, más la presión atmosférica. Lo vamos a hacer, a ver, en esta parte. Si yo quiero calcular P sub A, le vamos a poner letra chiquita, letra minúscula, ¿ya? P sub A va a ser igual, ¿no? Voy bajando, sería peso específico 1 por, en este caso es negativo, dijimos, ¿no? Negativo, peso específico 1 por H1, ¿ok? Ahora me voy en esta otra, de este 2 me voy a este punto 3. Ahora, si es para arriba, sumo, sería más. Peso específico 2 por H2. Estoy subiendo, positivo, subo hasta aquí. Luego me voy hasta aquí, más. Peso específico 3 por H3. Estoy aquí, ¿no? Más la presión en B. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que yo tengo acá es la misma que esta. ¿Ok? Es la misma, solamente que en este caso, esta P sub B lo voy a trasladar, ¿no? Entonces, si yo lo quiero hacer en forma directa y no hacerlo por igualando presiones, me va a ser mucho más práctico. ¿Se entiende esta parte en los ejercicios? Jóvenes. ¿Le entendieron la forma de hacerlo directo? Ingeniero. Ya. Ahora vamos a hacer un chocolate para complicarlo un poco más. A ver dónde está. A ver, vamos a ver una vez para liquidar este tema de este de aquí. Ya, por ejemplo, tenemos un manómetro diferencial, ¿no? Donde... Ingeniero está compartiendo pantalla. A ver, un ratito. Descartar. Ya, ahora sí, ¿no? Por ejemplo, este es un manómetro diferencial, ¿no? Donde queremos encontrar lo mismo que hicimos aquí. Tenemos un tanque A que tiene agua, ¿no? Que está ejerciendo obviamente una cierta presión, y aquí tenemos aceite
que está ejerciendo cierta presión. Después, tiene esta forma, tiene un líquido, que es el mercurio, que está repartido en la 2U, ¿no? En la 2U. Y entre esto y esto otro tiene agua. Estos dos son agua y el de acá aceite, ¿no? Entonces aquí primero es aceite y luego el otro es agua. Y me dan las características del densidad del mercurio, la densidad del agua y la densidad del aceite. Nosotros tendríamos que encontrar aquí el peso específico solamente multiplicando por 9.8 y tenemos el peso específico, ¿no? Peso específico. Entonces lo que me piden es hallar la diferencia de presión. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos este otro, y me dan también las alturas, ¿no? Esta altura 0.15, otra altura 0.15, de aquí te da 0.25, de aquí me dice que de este punto a este punto es 0.2, y de aquí me dice que es 0.15. ¿No? Si nosotros eso lo vamos a amplificar, fíjense, tengo esos niveles que están con rojos, ¿no? Están con rojo. Entonces, yo tendría que encontrar la presión, para poder hallar esa diferencia de presiones, tendrían que calcular la presión en X, luego la presión en Y, luego tendría que encontrar la presión en W, y luego la presión en T, luego tendría que encontrar la presión en R y la presión en S, y entonces esto se me complica, ¿no? Entonces podemos aplicar nosotros igualar esta presión a todas las presiones que tenemos a lo largo de este circuito. Entonces tendríamos, por ejemplo, que ver la presión, digamos, que se ejerce en este punto, ya sea en B o podemos hacerlo en A. ¿Ok? ¿Qué es lo recomendable? Ir de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. ¿Se me entiende, no? De izquierda a derecha. Y ir bajando así. Ahora, ¿cómo voy a saltar, digamos, no? Aquí tengo esta presión en B, va a actuar hasta este punto. Esa presión en B, hasta este punto, ¿no? Que está lleno de agua. Luego aquí voy a calcular una presión en X, que sería con esta altura de 0.15. Luego acá salto hasta acá. Sería calcular la presión en Y, pero ahora voy a subir. ¿Hasta dónde voy a subir? Hasta este nivel donde me marca. Subo, porque tengo esta altura de 0.25. Entonces calculo la presión en R. Luego salto a S, porque aquí está en la frontera. Calculo la presión en S. Ahora nuevamente bajo. ¿Hasta dónde tengo un nivel? Tengo hasta acá, de acuerdo a la información que tenga. Tengo 0.20, entonces calculo de aquí hasta el punto W, que sería 0.20. Estoy bajando. Ahora me voy al otro lado, hasta T, porque la presión en X es igual a la presión en Y, la presión en R es igual a la presión en S, la presión en W es igual a la presión en T, porque están al mismo nivel. Entonces, de W salto al punto T y subo nuevamente. Va a ser la presión del aceite por estos 15 centímetros, o sea, el peso efectivo del aceite, más la presión que tengo en A. ¿Listo? Porque si yo quiero plantearme las ecuaciones, va a ser un poco complicado hacer las igualdades R de XY, RS, WT, y después tengo que sumarlas, ¿no? Entonces se complica el ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo sería el procedimiento? El procedimiento. Fíjense, vamos a tenerlo al visto ahí y lo voy a hacer así. Entonces,
Vayamos. Entonces vamos a ir de P a B. Entonces sería la presión en B, que está aquí, esta presión en B, que sería la presión de este líquido. ¿Hasta dónde voy a calcular esta presión en B? Va a ser hasta aquí, porque hasta aquí está el agua, ¿no? Luego voy a calcular la presión mejor dicho, hasta aquí, hasta aquí estoy calculando, ¿no? Hasta ese punto, hasta B, hasta ahí, porque aquí hay una altura, entonces voy a sumar. Entonces, esto lo que hay aquí es agua. Hasta aquí estoy haciendo con la presión en A. Luego hay una altura aquí, ¿no? Entonces, va a ser el peso específico del agua, que en este caso es positivo, por la altura. ¿Cuánto es la altura? 0,15, ¿no? Voy bajando. ¿Hasta dónde voy a bajar? Voy a bajar hasta X. ¿Qué tiene X? Tiene mercurio. Entonces sería el peso específico del mercurio por la altura, positivo porque estoy bajando. ¿Cuánto es? 0,15 metros la altura, ¿no? De mercurio. Aquí está, 0,15 metros. Luego de aquí ya no tengo para qué bajar. Me salto a este nivel, porque aquí está el nivel, la frontera. Entonces voy a Y. Entonces calculo la presión en Y. ¿Cuál va a ser la presión que va a afectar el Y? Va a ser esta columna de 0,25 de agua. Pero como está, esta presión está afectando en forma, o sea, hacia arriba, digamos, ¿no? Entonces, voy a ir de aquí hacia arriba. Cuando voy hacia arriba, obviamente es negativo. Entonces va a ser el peso específico de ¿qué? Del agua, negativo del agua, fíjense, negativo del agua, por la altura, 0,25 hasta aquí, 0,25, fíjense, hasta este punto, 0,25 metros, ¿no? Luego, de aquí, no tengo para qué subir, me voy al otro nivel, que sería al punto S, porque R es igual, va a ser la misma presión que S. Entonces estoy acá, aquí está la frontera, y me dan datos. Ahora, eso está bajando, voy a calcular la presión en ese punto y está influenciado por esta columna de acá. Entonces voy acá de B, de S al W. Entonces sería positivo, está afectando de forma positiva. Sería ¿qué es lo que yo tengo ahí? Tengo mercurio. Por la altura del mercurio, que sería 0,2 metros. De aquí estoy acá y me voy hasta el otro extremo. ¿Listo? El otro extremo. Luego voy a decir que voy subiendo, eso va a ser igual a que esto ya es aceite hasta este punto. Este aceite sería 0,15 por el peso específico del aceite. Negativo porque estoy yéndome hasta el punto A. Igual por 0,15 metros. Y esto de aquí hasta aquí va a ser la presión atmosférica que está afectando en forma negativa. Entonces sería aquí, digamos, en forma negativa, menos P sub A, menos esto de acá. Y esto recién podemos igualarlo a cero, digamos, ¿no? A cero. Entonces, porque está en equilibrio, simplemente, ¿no? Pero luego hacemos esto, lo igualamos a cero, porque está en equilibrio. Va a disculpar que no lo puedo escribir en cero. Es igual a cero. ¿No? O igualamos a esa presión, o decimos igual a la presión en A, porque esto está con negativo, lo vamos a pasar con signo positivo, igual a esta presión. ¿No? Porque lo que queremos hallar es la diferencia de presión. Luego ya es a sumar y restar, simplemente, ¿no? A sumar y restar. Los términos que son iguales, ¿no? ¿No? Se va reemplazando el peso específico por la densidad, por la gravedad, y
y simplemente ya es hallar la diferencia de presión. Es solamente sumar y restar. Sáquelo un string a ese procedimiento. O sea, hasta aquí es lo que nosotros, lo más complicado es llegar, ¿no? Hasta aquí. ¿Listo? Hasta ahí. El resto ya es reemplazar y sumar términos iguales. ¿Ok? Tenemos que sumar términos iguales para poder concluir el ejercicio que estamos haciendo ahí. ¿No? Por ejemplo, ¿cuáles son términos iguales? Sería densidad del agua, con de acá, son iguales, ¿no? Entonces hay que sumarlo en forma algebraica, ¿no? Después tenemos este de mercurio 0,15 con este otro de 0,20, ¿no? Entonces sería 0,15 menos 0,25. ¿Dónde está el agua? El agua, ¿no? Hace 0, digamos, negativo 0,25 menos 0,15 va a ser menos 0,10, ¿no? Aquí sería 0,15 más 0,25 sería 0,35, ¿no? Menos el aceite 0,15 igual a. Y luego solamente me dan densidad, entonces el peso específico por la gravedad, ¿no? Densidad por la gravedad, densidad del mercurio por la gravedad, densidad del aceite por la gravedad. Y podemos aquí simplificar gravedad y tenemos densidad por esto y reemplazamos, ¿no? Aquí tenemos 1000, 1300, 900, etcétera, ¿no? Luego calculamos, multiplicamos y esta va a ser mi diferencia de presión. ¿Listo? ¿Se entendió esta parte cuando estamos bajo un manómetro diferencial? No, lo que ustedes tienen que hacer es, no como norma, cuando van bajando de B a este punto se suma, se va sumando, y cuando llegan y van saltando y se van hacia arriba, se resta. Luego se suma, se va a este lado, luego se resta, ¿no? Esa es la clave para poder resolver estos tipos de manómetros diferenciales que les puede caer en un examen, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, aquí tenemos se está viendo este simuladorcito, ¿no?
¿Se ve o no? Se ve. Sí, se ve. Sí. Ya este, por ejemplo, es para poder explicar lo que es un manómetro, bueno, para poder medir las presiones en diferentes formas de recipiente, ¿no? Digamos, yo quiero calcular la presión en el punto A, B, C y D. Entonces, esta va a ser mi presión que yo voy a tener en este punto. O sea, la presión digamos, en este punto A, en B, en C, en D, digamos, ¿no? Por ejemplo, va a ser la presión atmosférica por esta presión atmosférica que viene de la atmósfera, y me calculo la densidad del agua por la gravedad por la altura, que sería 2.7, digamos, ¿no? Hasta aquí. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que el nivel del agua para todos los recipientes es el mismo. ¿Se dan cuenta? No, es el mismo.